Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este tiempo de debate, tiempo de tertulia especial, porque recuperamos tertulia con jóvenes comprometidos, eso sí, con la política, con jóvenes que están en partidos, en grupos y que tienen mucho que decir. Nosotros queremos oír sus debates sobre Aragón, sobre España, sobre el mundo. Y voy a presentarles ya sin más a nuestros invitados de hoy. David Piquer, de Teruel Existe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues encantado de tenerte aquí. Encantado de estar para charlar un rato. Para charlar, para debatir sobre temas de actualidad, de palpitante actualidad. Y Óscar Jimeno, de Vox, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer. Bueno, antes de entrar en materia, a los dos les decía, antes de entrar en antena, que os ha picado enseguida, ¿no? El gusanillo, ¿no? De la política. El buen gusanillo de la política. Sí, yo desde que tengo uso de razón adolescente, digamos, cuando uno entra ya en conciencia, siempre he tenido esa necesidad de colaborar en el mundo, de hacer un trabajo colectivo, que yo creo que es lo que es la política, que es un trabajo colectivo para toda la sociedad, y en ello estamos desde hace unos cuantos años ya. ¿Y en tu caso? Yo igual, como os he comentado antes hace un momentito, pues yo creo que es bastante bonito que desde tu propia perspectiva y tu propia ideología intentes defender tus valores y hacerlo mejor por el país. Exacto, es muy importante. Exacto, a pesar del desprestigio que tiene últimamente mismo la clase política, que es evidente que está ahí, pero es bueno que desde edad joven se quiera revertir también esa situación, ¿no? Y buscar, en este caso, esa adscripción a una ideología, a un partido político, y eso que nos dijeron que las ideologías iban a terminar, nada más lejos de la realidad. Tenemos temas muy actuales, tenemos temas muy intensos. Algunos de ellos seguramente se van a seguir siendo noticia porque están, podríamos decir, irresueltos. El problema de la vivienda. Queríamos empezar por ahí porque es la gran preocupación de los españoles y especialmente de los jóvenes. Antes de entrar en materia y en medidas que se quieren aplicar desde el Gobierno de España, desde el Gobierno de Aragón, desde los municipios, para vosotros, en concreto, ¿cuál es vuestra mayor preocupación, siendo jóvenes, de cómo estáis viendo todo este tema de la vivienda tan preocupante, insisto, en nuestro país? Bueno, pues yo creo que es evidente que todas las encuestas lo que dicen es que efectivamente es la mayor preocupación de los españoles. Creo que va ligado a otro gran problema de los jóvenes, como es el poder adquisitivo y el estancamiento de los salarios, ¿no? Que las estadísticas, lo último que recuerdo mirar es que el salario mínimo prácticamente está a punto de igualar al salario medio, y eso es un problema muy serio. Y con eso, pues lo que vamos al final es a una escasez tremenda de un bien de primera necesidad como es la vivienda, ¿no? Además es un problema que afecta especialmente a los jóvenes, porque luego enseguida hablamos de políticas de natalidad, hablamos de despoblación, hablamos de capacidad de tener un proyecto de vida que es imposible tenerlo sin un acceso a la vivienda, no ya en compra-venta, ni siquiera en un alquiler decente. Y además hay un matiz que creo que es importante que pongamos encima de la mesa, que es que el problema está en las grandes ciudades, pero no solo, sino que el problema de la vivienda, especialmente en Aragón, está también en el medio rural. Y está en el medio rural porque ¿qué tenemos? Vivienda vacía. Tenemos vivienda, sí, pero no está en condiciones de habitabilidad. Y para ello lo que necesitamos es una política pública fuerte. Y una política pública que por primera vez en la historia apueste por un modelo de vivienda pública descentralizado y desconcentrado. En los pequeños pueblos nunca ha existido vivienda pública, nunca se ha hecho. Porque la política del Estado ha sido emigración y concentración de la población en las grandes capitales. Y esto ha pasado en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, ha pasado en toda España. Ahora tenemos una oportunidad, la que nos genera esta crisis, que siempre se dice, ¿no? De toda crisis nace una oportunidad. Pues tenemos la oportunidad de revertir ese modelo. A mí lo que me preocupa es que las soluciones, seguramente ahora entraremos en debate, que se plantean al problema de la vivienda, es que vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir concentrando a la población, haciendo los planes de vivienda pública en las grandes capitales a base de o pelotazo urbanístico o medidas que no van a ningún sitio, y no vamos a, de verdad, hacer un programa de rehabilitación pública con edificios que ya existen, con lo cual es más sostenible porque no tenemos que construir de cero, de acabar con las ruinas en los cascos urbanos. Y me da la sensación de que no vamos a ir hacia ahí porque no interesa a los grandes partidos, ¿no? Bueno, yo te cojo la palabra y sí es verdad que el problema en los pueblos es muy preocupante porque tenemos muchísima vivienda vacía que con simplemente, por ponerte un pequeño ejemplo, un aislante térmico en Aragón, que tenemos un clima que es muy fuerte, en verano es muy caluroso y en invierno muy frío, con simple aislante térmico ya tienes una seguridad para las familias. Además, desde Vox tenemos varias medidas para España vaciada,
intuyo que estarás puesto en el tema, en el que necesitamos mejorar los pueblos porque el éxodo rural ha provocado una demanda de vivienda en las grandes ciudades increíble, una cosa que no se puede llegar a pagar. Y claro, si tú te quitas de los pueblos la gente, el campo se queda vacío, ya no hay nadie quien lo trabaje y eso genera un problema a mayor escala, no solo en la vivienda, sino en la economía del país. Ahí, entrando en soluciones, o posibles soluciones, estamos viendo cómo desde el gobierno de Sánchez se lanza un paquete de 12 medidas. Ojo, yo quiero poner encima de la mesa la ley de vivienda. La ley de vivienda, que actualmente es de 2023, y os quiero preguntar si está funcionando o no está funcionando. Una ley de vivienda donde se ha insistido mucho en esas zonas tensionadas, incluso se ha utilizado, porque ha sido así, como casi un chantaje para que los gobiernos autonómicos, que también tienen competencias, que son los que tienen competencias en vivienda, puedan o no puedan articular según qué medidas. ¿Qué os parece? Como digo, podemos estar mucho rato, vamos a tocar algunas de las medidas que se están proponiendo para solucionar este tema tan complejo. Sí, pues la ley de vivienda yo creo que es un buen primer paso. Ahora, de hecho, ha empezado en Aragón la tramitación de la ley de vivienda aragonesa, que es un proyecto que yo creo que ya hablaremos más adelante en los próximos meses, porque ahora de momento acaba de ser público. Sí, acaba de salir el primer borrador, ¿no?, oficial. Pero creo que la ley de vivienda estatal, para empezar, incorpora un matiz, gracias a Teruel existe, que no había tenido nunca, que es el concepto de vivienda pública rural. Eso no existía, era un vacío legal. Ahora existe gracias a que nosotros estábamos en el Congreso. Seguramente si ahora lo aplicasen eso no estaría, porque no les importa. Y creo que a raíz de lo que cojo el testigo del tema de las zonas tensionadas, yo creo que esto es una lucha, ¿no?, ideológica entre los grandes bloques de cómo hay que atacarlo, ¿no?, de si atacar a la oferta, a la demanda. Creo que es importante ir por los dos lados, porque el problema es demasiado grande como para solo atajar uno de los dos sitios. Y creo que esa cabezonería de los gobiernos de derechas de las autonomías de no declarar zonas tensionadas, cuando ha funcionado la declaración de zonas tensionadas, en Cataluña, que se ha aplicado, los alquileres no han bajado, es verdad, pero no han seguido subiendo, que es el primer paso, en Barcelona, que se ha declarado zona tensionada. En Aragón tenemos zonas que, en base a los parámetros que establece la ley de vivienda, que son del INE, que se podrían declarar zonas tensionadas. Yo recuerdo que nosotros llevamos una iniciativa a las Cortes de Aragón, como Teruel existe, para declarar zona tensionada precisamente la zona de Benasque. Hablábamos en este caso de la zona del Pirineo, con mucho turismo, con mucha estacionalidad. Nos dijeron que no, porque van a hacer mucha vivienda social para los trabajadores, sobre todo, ¿no?, del sector servicios. Es que no es suficiente. Es que si la gente no puede pagar algo, no es suficiente. Entonces yo creo que hay que complementar las dos medidas, y en esto el gobierno central y la ley de vivienda tiene razón en la declaración de zonas tensionadas, y el gobierno autonómico tiene razón en que hay que generar vivienda. Hay que hacer las dos cosas. Pero si no hacemos las dos cosas, no vamos a solucionar nada. Yo lo que quiero hablar un pequeñísimo matiz de las zonas tensionadas es que se puede declarar una zona como que los alquileres son muy altos, está todo muy caro, eso estamos de acuerdo, por supuesto. Pero uno de los puntos de esa ley que vosotros votasteis a favor habla de la regulación de precios. Tú cuando regulas un precio en el mercado, lo que hace a corto plazo sí que puede llegar a funcionar, por supuesto, pero en largo plazo, cuando tú tienes un producto y te lo regulan, igual no te interesa tener ese producto en el mercado, por lo cual quitas oferta y la demanda sigue subiendo. ¿Y qué van a hacer con esos pisos que no se pueden regular? Van a aumentar, por supuesto. ¿Que hay zonas que hay mucha demanda y puede ser tensionado? Sí, no te decimos que no, pero una de las medidas de esa ley choca con la otra, haciendo que vuelva a subir. Entonces, veo que es ineficaz y que necesitamos un nuevo modelo de ley de vivienda. No, me parece un argumento razonable. Yo ahí niego una mayor que has dicho, ¿no?, que es cuando tienes un producto. El problema probablemente del mercado inmobiliario español es que es un mercado. O sea, me refiero que se ha usado para especular, una de las medidas, ¿no?, has mencionado las 12 medidas del gobierno central, el tema de la compra por parte de extranjeros de vivienda. Es que eso es un problemón. Entonces, yo entiendo el matiz y creo que es verdad que pues probablemente la ley no sea estable a largo plazo, pero es verdad que es un comienzo. Y la crisis ahora mismo es tan grave que todo lo que no sea atajarlo de raíz y rápido es insuficiente. Luego yo creo que habrá que revisarlo y habrá que volver a hablar y todas estas cosas. Pero yo creo que la vivienda ha sido un mercado, o sea, un producto de mercado, es precisamente el problema de por qué han subido los alquileres en tanta medida, ¿no? Sí, bueno, a ver, sigo con lo mío de que esa ley tendríamos que derogarla, sinceramente. Y yo creo que aplicar, por ejemplo, la que propuso Vox aquí en Aragón es una buena medida de no solo ayudar al propietario, sino a las familias también, porque hay familias que están en una situación que no pueden pagarlo y esa gente, claro, que va a dejar de pagar los alquileres
ese arrendatario va a dejar de recibir, que igual es un jubilado que recibe 600 euros por tener un piso en el centro o en las afueras. 600 euros que, debido a los precios que están ahora, no hacen nada. Y claro, si tú no recibes ese dinero y encima luego el no pagarlo te genera el que te ocupen la casa y tú tienes que pagar los servicios mínimos, porque si no acabas de deudor, es que no sale rentable. Entonces lo vas a dar a un familiar tuyo o lo vas a tener ahí vacío. Y eso es un gran problema. Y eso tenemos que abordarlo. No solo en el propietario, sino también en las familias. No se puede solo abordar o un punto u otro, no. Hay que ayudar a los dos, porque ayudando a los dos vas a conseguir que de verdad se llegue a un estado de bienestar. Sí, adelante. ¿Estáis o no? Vamos a pasar enseguida a otro tema, que me parece muy interesante, pero esto continuará como las series de éxito. ¿Estáis o no estáis de acuerdo o en parte en la intervención del Estado en el tema de los alquileres? Porque esa es una de las claves que más os afecta además a los jóvenes. Yo creo que sí, es que es urgente. Es que es evidente que cuando hay un fallo de mercado, ¿no?, en un estado del bienestar, esto es teoría keynesiana de primero, el Estado interviene para corregir ese fallo de mercado. En vivienda ha habido un fallo de mercado por exceso de demanda y falta de oferta, ¿no? Y falta de oferta. Entonces, el Estado interviene de dos maneras. Una, o regula el precio o aumenta la oferta. Y yo lo que creo es que hay que hacer las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Pero interviniendo en los precios de la alquiler. Sí. Bueno, yo lo que creo que la verdad que sí que hay que hacer una intervención, pero no directamente en el precio del alquiler, sino, por ejemplo, en los impuestos que tenemos a la luz, al agua, a los servicios, a las basuras. Eso también es una cosa que se tiene que pagar mensualmente o como lo tengas contratado, que también aumenta el precio. Y te aumenta el precio, por ejemplo, de la comida, pues ya tienes un gasto mayor, ya no te puedes gastar tanto en alquiler. Y si se te va un 60, un 70% de tu sueldo en el alquiler, ¿qué vas a hacer? Es que no te puedes ni emancipar, ni te puedes comprar una primera vivienda porque no te dan ninguna ayuda, no se puede hacer nada. Entonces hay que abordar todos los temas posibles para dar facilidades a construir vivienda y poder adquirirla. Yo creo que es algo sencillo, fácil de entender y que estaremos de acuerdo en ello. Sí, no, claro, yo también estoy de acuerdo en ello. O sea, Sí. el matiz que hacía antes, además, ¿no? De no solo hay que ayudar a adquirir vivienda, a mí lo que me da miedo, y hablo a nivel también personal y como partido que somos, es que esa tendencia, ¿no?, hacia la liberalización del suelo, a facilitar la construcción de vivienda, ojo, si algo hemos aprendido de la Dana en Valencia es que no podemos construir donde sea ni como sea. Y si algo tuvimos que aprender de la crisis de 2008, que nosotros éramos niños, pero yo recuerdo crecer con el mantra del boom inmobiliario, ¿no?, y de escuchar las noticias y de la quiebra y de la bancarrota de las grandes constructoras, es que no podemos apostar todo a la misma cesta. Y no podemos invertir masivamente en un mercado inmobiliario, hay que diversificar de alguna manera. Entonces a mí eso sí que me preocupa. Por eso lo que nosotros planteamos es que la priorización de la obra pública, además de la construcción de vivienda nueva allá donde sea necesario, es la regeneración de cascos urbanos. Y de esto nadie habla porque no interesa, ¿no?, evidentemente. Pero lo fundamental, lo más sencillo relativamente, porque hay mucho complejo administrativo por tema de herencias, ¿no?, la casa grande del pueblo que nadie sabe de quién es. Pero hay ayuntamientos donde hay casos de éxito. Voy a poner el ayuntamiento que conozco bien, que como es el de Utrillas en Teruel, que está rehabilitando el antiguo cuartel de la Guardia Civil para hacer vivienda pública del ayuntamiento. Para que si llega gente nueva a vivir, por ejemplo, o médicos que hacen falta, el ayuntamiento les ofrece una vivienda. Y eso es una solución a dos problemas. Una, a la falta de médicos en el medio rural, y a la vivienda. Si quieres aportar algo más y Bueno, cambiamos lo que de quería asunto. hablar, lo de que has dicho liberal suelo público, solamente suelo público, obviamente en el que se pueda construir, no vas a construir, por ejemplo, encima de un pantano, aunque se haya secado, porque es inviable, suelo público que solo sea debidamente protegido y justificado, porque no vas a, por ejemplo, no vas a talar árboles en el maestrazgo y poner urbanizaciones, por supuesto que no. Pero tiene que ser un suelo que de verdad sí que se pueda construir sin miedo a represalias de la naturaleza. Sí, no. Yo hablo de inundaciones y, por ejemplo, también de que sea para el sector privado. Quiero que sean viviendas públicas, no que sean Otro día especulables. hablaremos, al hilo de lo que decía Óscar, de eso de talar árboles para construir, ¿no? Pero para poner aerogeneradores sí. Pero ese tema lo tocaremos otro día, el de las renovables y todo esto, que tiene mucha polémica. Vamos a pasar a la justicia. Ahí es nada. Mi primera pregunta para David y Óscar es muy directa. A vuestro juicio, nunca mejor dicho, ¿los jueces en España son independientes? Sí. Directamente. Sí. Directamente. Yo creo que están muy politizados y es una desgracia porque el Poder Judicial tendría que estar por encima de todos
y controlando que no haya ni corrupción, ni tramas, ni nada. Y cosa que estamos viendo día a día que no está pasando. De hecho, hoy ha sido nombrado en el tribunal, por el Tribunal Constitucional, un tío que está imputado. ¿Cómo puede ser eso? O sea, si tú vas a opositar, por ejemplo, para la policía y tú estás imputado, tú no puedes. Para un cargo público de tan alto nivel y tan alto prestigio, solamente desprestigias una cosa que es básica en nuestra Constitución y en nuestro día a día. Es que el debate es muy profundo. Ahora dejo, David, que argumente lo del sí, porque, claro, estamos hablando de la separación de poderes, que, por cierto, recientemente Su Majestad el Rey, en un último discurso, lo ha nombrado. También la presidenta del Tribunal Supremo ha puesto pie en pared hacia, no las críticas hacia los jueces, sino a lo que ella considera, que se están superando ciertos límites a la hora de criticar a la actuación de los jueces. Por eso quiero empezar por ahí. Si los jueces son independientes o no en España, si hay una verdadera separación de poderes, y ampliamos el debate, o eso se está moviendo como si fuera un movimiento sísmico. Sí, yo cojo el testigo del tema de la separación de poderes y una cosa que ha mencionado Óscar, que es que el Poder Judicial tiene que estar por encima de todos los demás. Yo creo que no, y la separación de poderes precisamente es que ninguno esté por encima de los demás y que haya un control, ¿no? Ese famoso equilibrio de poderes, ¿no? Que ya lo empezó, era Montesquieu, el primero que lo dijo. Con lo cual, si el Poder Judicial está por encima de todos, pasamos de una democracia a una tecnocracia en la que si tú por concurso o oposición eres juez, tienes más poder que un diputado elegido democráticamente. Eso me parece peliagudo. Pero bueno, en cualquier caso es un debate que se puede tener y tendríamos que reformar la Constitución para ello. Digo sí porque creo que todo es matizable y en el sentido de ¿los jueces son libres e independientes? Sí. ¿Que hay presiones y que seguramente recibirán llamadas y que tengan preferencias políticas para un lado y para otro? También. Es decir, que tienen ideología. Sí, evidentemente, porque son personas. Son personas. La cuestión, lo que hay que hacer bien es, los contrapoderes. Es fundamental. Dentro del propio Poder Judicial y desde el poder más democrático que es el legislativo, creo yo. Y eso no quiere decir controlar a los jueces. Quiere decir hacer un equilibrio de poderes. Y la judicatura que no se exceda, pero que tampoco se exceda, evidentemente, el legislativo o el ejecutivo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el ejecutivo se excede, hablando de lo que del otro día del el decreto que se tumbó, ahí el ejecutivo se excedió, porque no puedes hacer un decreto de 20.000 cosas, ¿no? Pero es un matiz, simplemente. Yo creo que lo que hay que hacer es que haya un control y una transparencia pública que no la hay, a lo mejor. Vale, ahí te tengo que dar la razón, sobre todo transparencia ante todo, porque los casos que estamos viviendo ahora mismo no son ni democráticos, ni nos merecemos nadie de España, nadie del pueblo español se merece tener gobernantes imputados, investigados y que haya tramas de corrupción que llevan años. Tenemos dos partidos, que son nuestros dos principales partidos, que son el primero el PSOE y el tercero el Partido Popular, como partidos más corruptos de Europa. Entonces, eso se ve claramente que hay un fallo que no se tendría que cometer. Y eso es porque el Poder Judicial está politizado. Cuando tú tienes un margen para elegir X jueces, esos jueces que tú elijas, por muy profesionales que sean, que no se duda, al final van a tirar para un lado o el otro el que le haya elegido. Y tienen que ser los mismos jueces que elijan a otros jueces por sus méritos propios, por su prestigio y sus años. Como dicta la Unión Europea, por cierto, que a veces se nos olvida. Y ya sabemos lo que ha pasado con el Consejo General del Poder Judicial estos últimos años, que estaba absolutamente caducado, y la batalla terrible política por controlar no solo el Consejo General del Poder Judicial, y quiero introducir esto, es que el Supremo, que depende del Consejo, y un órgano que no es en principio jurisdiccional, que es el Tribunal Constitucional. Claro, porque al final, ya la siguiente cuestión que os planteo, actualmente el poder ejecutivo, es decir, el gobierno de España, ¿está a través de sus tentáculos intentando controlar ese poder judicial? Yo creo que sí, igual que está intentando controlar todo, ¿no? Pero no, esto es terrible. Sí, es terrible, así. Pero yo creo que no es nuevo. Yo creo que no es nuevo, ¿no? ¿Con quién fue? ¿Cómo se llamaba el ministro del Interior de Rajoy? Era Bert no era. Bert era educación. Muy polémico. Un ministro también. Sí, Quiero decir que había inclusiones en la justicia, ¿no? Aquí... ¿Gallardón? Puede que fuera Gallardón, pero no sé seguro. Gallardón fue ministro de Justicia. Justicia, si no recuerdo mal, Justicia no Interior. Puede que yo... de memoria. Sí.
En cualquier caso, yo creo que evidentemente, ¿no? Ya leía a esta raíz de, y no solo en esto, también en televisión española, también en Telefónica. Bueno, voy a sacar otro tema, la llamada Ley Begoña. Que la están llamando Ley Begoña para, y el tema de la acusación popular, es que son muchas cosas. Yo creo que el problema de todo esto, y con este decreto, y es la mayor crítica que ha habido de las asociaciones de jueces y de abogados, tanto progresistas como conservadores, de todo tipo, es que ese decreto también, o bueno, ley, no sé, es la ley, entiendo. Que es la Ley Begoña, ¿te refieres? Es un tutum revolutum. Ley Begoña. Sí. Hay de todo, hay tema de oposiciones, hay tema de ética, hay tema de... Es como otro ómnibus, pero en un proyecto. No tiene sentido. Yo creo que aquí lo que demuestran es una falta de responsabilidad absoluta, igual que con el Consejo General del Poder Judicial, los dos grandes partidos, de que no se sientan a trabajar seriamente en un tema que es crucial para el país y que es un tema de Estado. Y lo que habría que hacer es, si vamos a cambiar el método de acceso a la judicatura, que puede ser un debate interesante, yo no lo discuto, creo que puede ser. Por ejemplo, el tema de becas es evidente que hay que aumentarlas para las oposiciones, hablando desde perspectiva joven. Es que yo no me puedo plantear estar 4 años sin trabajar para prepararme una oposición. Entonces, ese es un melón que hay que abrir. Pero es una falta de responsabilidad tremenda, ¿no? De juntarlo todo junto y qué casualidad que lo saques cuando a tu mujer la están investigando. Ese es otro tema, ¿no? Pero, igual la casualidad no existe, sino la causalidad. Efectivamente, sí. Ahí yo creo que estamos al 100% de acuerdo. Yo creo que las personas con un poco de razonamiento saben que este decreto ley, que si no me equivoco creo que es 9/2025 del día que fue, no me lo sé con exactitud, pero es que es una mentira a todos los españoles, porque tú has metido en un mismo decreto 80 medidas, no sé cuántas medidas son, una barbaridad que te dice cosas tanto buenas como la revalorización de las pensiones, como malas como es el caso de la Ley Begoña. Lo que no puedes tener es, como hemos estado hablando antes, un presidente que tiene a su mujer, a su hermano, al primero, al segundo, todos imputados. Es que es una falta de respeto enorme hacia el pueblo. Y no hemos tocado el tema del fiscal general del Estado, que es un tema muy grave. ¿Todavía por resolverse judicialmente? Sí, pero es un tema muy grave lo que de momento se conoce y que igual en otro país europeo más normal le habría costado ya el puesto, ¿no? Nos va quedando menos tiempo. El tema de la justicia me parece fundamental, la separación de poderes. Veremos a ver en qué queda todo, pero sí que nos da tiempo a un tercer tema que quedaría también para un programa solo, ¿eh? Y es la llegada de Trump de nuevo a la Casa Blanca. Segundo mandato de Donald Trump, 100 decretos que firma el primer día, y evidentemente yo os quiero preguntar así a nivel global, ¿qué os inquieta? Si es que os inquieta, si es que os preocupa. Sabido es que Vox apoya a Trump, y ahí ha estado Santiago Abascal, de este segundo mandato de Trump, porque aranceles, tema de defensa, la OTAN, la inmigración, luego las ocurrencias, si Groenlandia, el canal de Panamá, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo valoras, David? A mí me preocupa como joven, para empezar, por el tema de la emergencia climática. Tenemos otra vez a un negacionista del cambio climático en la Casa Blanca, en el país más contaminante. Bueno, no sé si China ha superado, pero en uno de los mayores culpables del cambio climático. Eso para empezar. Y además me preocupa mucho el impacto que puede tener sobre la economía española, y en particular sobre el sector primario, ¿no? Que exportamos muchísimo a Estados Unidos, además de alto valor añadido, y eso puede tener consecuencias terribles. Por eso me sorprende enormemente que un partido como Vox, que se hace patriota y defensor de España a toda costa, aplauda a un personaje que lo único que genera es incertidumbre en defensa, incertidumbre económica, incertidumbre geopolítica, incertidumbre incluso industrial, porque no sabemos en qué va a quedar muchos acuerdos de la Unión Europea y si es que los van a tocar, o va a ser como hace 8 años, que era mucha palabra y luego algún impacto, pero no fue nada fuera de esto. Y también quería preguntar si ¿qué hacemos con la OTAN? Si nos salimos o qué vamos a hacer, porque yo la verdad, mi postura es muy clara. Si Estados Unidos se va de la OTAN, Europa se tiene que quedar y tiene que generar un ejército europeo. Pero no sé qué querrá hacer Vox. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que lo que estamos viendo, el cambio global, es un paso hacia la libertad, quitando las coacciones que hemos sufrido durante años durante el lobby walk y todas las falacias de la Agenda 2030. Y eso es lo que estamos totalmente en contra. Yo creo que, hablando del sector primario que has querido hablar, la Agenda 2030 lo que ataca es directamente al sector primario. Y se está viendo poniendo placas fotovoltaicas en nuestros campos, y mientras traemos
frutas y verduras de países como Marruecos que no tienen una ley en la que controla la salubridad de los productos. Ya se vio con los tomates y se verá con 1000 casos más. Lo que no podemos pasar por alto es que están destruyendo nuestro campo, que por mucho que exportemos y seamos el mayor exportante de Estados Unidos y seamos de los más importantes, si tú en tu propio país no tienes tu producto nacional por querer traer de Marruecos, que es una incongruencia increíble, encima de que te están poniendo arandeles desde la Unión Europea para el campo, miles de trabas, y el campo no puede salir, no es sostenible, que nos ponga un arancel por no exportarles es que nos es indiferente, porque va a llegar un punto que, siguiendo estas leyes y estas medidas de la Unión Europea, de los burócratas que tenemos ahí en Bruselas, es que el campo no va a ser sostenible, entonces no sirve de nada. Vamos a tener un campo vacío que no va a producir nada y lleno de placas solares para llevar energía solar a otros países de Europa, porque tampoco no se queda en España. Entonces, para ti, me parece muy bien que haya derivadas, pero volviendo a Trump, ¿Trump es igual a libertad? Sí, yo creo que sí, actualmente Trump, sí, ya se ha visto, ha llegado al poder, se han parado 2 guerras, si bien una no tuvo efecto inmediato porque aún no había sido nombrado, pero ya había sido elegido. Cuando tú dejas de vender guerras, armas... Perdona, todavía no se han parado 2 guerras. ¿Cuáles? Iba a preguntar, ¿cuáles se han parado? Había un alto el fuego en Gaza, que veremos si es duradero, y de momento nada más. Bueno, él dijo que iba a resolver la guerra de Ucrania en 24 horas. Bueno, pero ya no se ha parado. No, perdón, sí, ahí me he equivocado. No pasa nada, pero no, por desgracia no se ha parado la guerra de Ucrania. Desde luego, pero ya ha puesto unas medidas, ha dejado de vender armas, que al final es lo importante, porque si tú vendes armas, pues que vas a tener muertos. Y yo creo que nadie, con su sano juicio, quiere muertos. Simple y sencillo. Ha elegido ya 2 planes para cada zona de guerra y se están viendo cambios a nivel global en el momento en que asumió el poder. Ya se vio, por ejemplo, con X, con Instagram, o bueno, con Meta, y se acabó toda la ideología woke que han propuesto. Eso también es un avance hacia la libertad de expresión de las personas. David. Yo es que tengo muchas dudas de que, bueno, tengo muy claro de que Trump no es libertad, porque deportar masivamente a personas que han huido a Estados Unidos de la guerra, de las violaciones de derechos humanos salvajes que hay en América Central, no es libertad, es todo lo contrario. Y creo que es de muy poca humanidad hablar de eso en términos de libertad. Después, respecto a las guerras, sí es verdad, pero si dejamos que a Ucrania la invada Rusia, los ucranianos tampoco tienen libertad. Porque si tanto defendemos las fronteras nacionales, la soberanía nacional, Rusia infringió la soberanía nacional de Ucrania en febrero de 2022. No hay libertad en ese campo. Esto me parece bastante evidente. Y luego, libertad cuando no se permite pensamientos. Lo dijo el vicepresidente J.D. Vance, dijo el otro día que los profesores eran los enemigos. Esto sí que es un ataque a la libertad de cátedra y a la libertad de expresión. No lo son. No hay una agenda woke que nos obligue a identificarnos como no binarios. Yo, mira, soy un hombre blanco heterosexual europeo. No me siento amenazado para nada por ningún tipo de ideología woke. Yo puedo seguir siendo lo que soy y nadie me dice lo contrario. Y no hay un feminismo que me obligue a hacer nada. Lo único que me hace ese feminismo es replantearme si comportamientos que yo puedo tener a lo mejor no son los adecuados. Y creo que eso es muy importante para avanzar como sociedad. Si eso implica reducción de libertad, no estoy para nada de acuerdo. Porque lo que quita es privilegios y lo que da es libertad a quien no tiene esos privilegios para poder desarrollar su libertad personal. En ese sentido, Trump es un paso, es evidentemente un síntoma de una derechización global que estamos padeciendo, en contra de principios de derechos humanos, en contra de principios de racionalidad, porque vemos como los bulos, y es un problema gravísimo, hablabas de X, hablabas de Meta, de cómo estos tecnofeudalistas, que me gusta el concepto que salió, que es un antiguo concepto de Varoufakis, se hacen con el poder de la Casa Blanca y prácticamente no es bueno. Ayer, fíjate cómo contesta China, que se hunde en Dibia, ¿no? Que es la de ChatGPT. Bueno, te voy a ir respondiendo a los puntos. Perfecto, pues te voy a responder al primero de todos. Las deportaciones masivas no se ha dado de gente que sea completamente legal y haya ido a un país a trabajar. Estás hablando de gente ilegal que ha escapado de dictaduras socialistas en la cual están exigiendo a un presidente que no tiene nada que ver, exígele a tu presidente que ha sido elegido democráticamente y exígele que tengamos una mejor situación en el país. Esto ya fueron palabras de Donald Trump en su primer mandato, que no puedes exigir a un país al que vas cuando en el tuyo no has tenido el valor de expresar una opinión diferente, has decidido escapar.
Y las personas que han estado deportando, en su mayoría, por lo que he podido investigar, eran gente que había cometido delitos. Y tienes gente sin identificar, que no sabes de dónde viene, no sabes si es un terrorista, si es un pedófilo, si es un violador. Nos vamos. Y libremente. Nos quedamos, debate muy interesante, pero nos quedamos sin tiempo, que es lo único que no podemos alargar. David Piquer, Óscar Gimeno, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A vosotros. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Hasta la próxima.